Bendiga, hermano. ¿Están contentos? Hoy estamos aquí gracias a su misericordia. Vamos a ir al mensaje. Este mensaje que tenemos hoy preparado para la iglesia realmente es un mensaje que está dividido en tres partes. Hoy vamos a tocar una de las primeras, o la primera parte, que es elegido por el Padre, una nueva identidad. Ahí basado en Efesios, los versículos, el capítulo 1, versos 3 al 6. Gracias a Dios, pues la semana pasada nuestro hermano Isaac nos tocó algo de contexto de la carta de Efesios, muy interesante ese mensaje. Y pues él toca también algunos puntos que nosotros vamos a ver hoy. Sobre este punto, elegidos por el Padre, una nueva identidad. Quiero pues introducir pues, que la carta de Efesios nos recuerda quiénes somos en Cristo. Y mucho más nos recuerda quiénes somos en Cristo, donde muchos viven con dudas sobre su identidad y propósito. Y esta carta nos muestra al Señor hablando directamente a nuestros corazones, especialmente desde el capítulo 1. A diferencia de otras cartas más correctivas, especialmente Corintios, Efesios tiene un tono de enseñanza elevado. Primero porque Pablo no está respondiendo a una crisis puntual como ocurrió en 1 Corintios, sino nos está recordando a los creyentes nuestra identidad celestial, nuestra herencia espiritual y su papel en el plan eterno de Dios. Muy interesante esto. Por eso que el capítulo 1 de Efesios es considerado inclusive por muchas personas, por muchos autores, como un canto doctrinal que describe tres bendiciones espirituales fundamentales que posee todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo: la elección del Padre, la redención por medio del Hijo y el sello del Espíritu Santo. Y es una declaración muy gloriosa, hermano, que nos llama a vivir conforme a nuestra nueva identidad. Quiero hoy pues que nosotros pensemos un momento que hoy 12 de octubre de 1492 ocurrió algo interesante en la historia. Y por eso ustedes me ven con este atuendo, ¿no? Con esta camisa, que era una camisa por ahí que no tenía cierta importancia y la tomó una experta, la hermana Bexa, y la convirtió en una camisa con cierta nueva identidad ahora. Y esa mañana un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, él estaba agotado tras más de 2 meses a la deriva y finalmente escuchó el grito de tierra. Pero lo más importante de ese momento no fue solo que vio tierra, sino que ese acto de ver y pisar un suelo desconocido consolidó una nueva identidad para él. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Quién era Colón antes de ese viaje? Antes de ese viaje simplemente era un visionario, un plebeyo, un hombre idealista que mendigaba por ahí los patrocinios de las cortes europeas. ¿Y quién fue Colón después del 12 de octubre? Ya no era un mendigo, ni un plebeyo, sino que era el don Cristóbal Colón. Era el admirante del mar. Era el virrey y el gobernador de las Indias. Esto significa que los reyes de España le dieron a él autoridad y grabaron todo en un documento que todo el mundo llama las Capitulaciones de Santa Fe. Y él llevó literalmente un nuevo nombre y una nueva identidad que le daba la autoridad para tomar posesión de todo el nuevo mundo. Y su vida de repente pasó de ser un marinero a un conquistador con propósito, delegado por la más fuerte o alta autoridad de su país, en ese caso España. Hermano, al igual que Colón, muchos de nosotros andamos a veces en nuestra vida sin un verdadero propósito, sin un verdadero título o buscando una identidad en algunas cosas pasajeras, como en el caso del éxito, algunas relaciones personales en el trabajo o en los logros personales. Pero quiero decirle algo, hermano. Para todos aquellos que están en Jesucristo,
sucede algo infinitamente más grande que un nombramiento real. El Dios soberano del universo nos ha elegido y nos ha dado un título y una nueva identidad, no para ahora, sino para la eternidad. Por eso que este mensaje hoy, elegido por el Padre, una nueva identidad, lo vamos a enfocar en 3 puntos y un punto adicional, que es la fuente de toda bendición, en el versículo 3, la acción soberana del Padre, escogidos y predestinados, y el otro punto es el propósito final, que es la alabanza de su gracia. Y al final las aplicaciones para nosotros que somos sus escogidos. Vamos a leer el texto. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este pasaje. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Porque tú, Señor, nos amaste, nos predestinaste. Y nos diste, Señor, una nueva identidad para que nosotros pudiéramos vivir una vida santa y sin mancha ante ti. Padre, ayúdanos a poder llevar esta palabra, porque tú eres el que habla, Señor. Somos instrumentos tuyos. Toma control, Señor, de las palabras y de tu siervo en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos con una pregunta. ¿A qué se debe entonces que muchas personas tienen dudas sobre su identidad y propósito? Pero hay que tener en cuenta algo. Desde el principio, y lo tocó el hermano en las confesiones, el efecto del pecado original hace que originalmente el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que era interesante esto porque estábamos unidos al Creador, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, le daba al hombre cierto valor, dignidad y propósito de ser la corona de la creación y glorificar a Dios. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que la caída se introdujo y vino el pecado, que es la rebeldía contra Dios y corrompe nuestra verdadera naturaleza. Y nos separó del Creador. Y esa identidad original se perdió. De allí que el hombre está separado de Dios y anda buscando a Dios, buscando diferentes tipos de identidad. Pero se perdió y sigue alejado de Dios. Entonces también el hombre ha estado buscando ciertas identidades en fuentes equivocadas. Por ejemplo, podemos decir que el hombre busca opinión humana. Y eso es la bendita, no sé si decirle bendita o qué, pero son las redes sociales. Las cantidades de likes de redes sociales son la opinión humana. Hoy en día hemos visto algo. Mientras más ridículo es el mensaje, más seguidores tiene. Y eso es lo que pasa. Lo que edifica, lo educativo, ya no tiene valor alguno. Y inclusive lo espiritual no tiene valor. Y el hombre anda buscando esa opinión. Igualmente anda buscando logros y rendimientos en éxitos académicos, profesionales, deportivos, inclusive materiales, inclusive ministeriales. Si se alcanzan metas, nos sentimos valiosos. Si fracasamos, nos desmoronamos. Y queremos demostrar en este tipo de rendimiento y logro que nuestra identidad va a depender entonces de lo que somos y de lo que poseemos. Si yo tengo algo, tengo identidad. Si tengo un carro, tengo identidad. Si tengo trabajo, tengo identidad. Y eso es lo que busca el hombre. Experiencias y sentimientos también. Si me siento de cierta manera, entonces me podré ser amigo de todos. Entonces y si no estoy de cierta manera, entonces
está diferente. Esto lleva a una identidad fluida y cambiante. Y el hombre siempre anda cambiando de manera y cómo amaneció. Si levantó o salió con el pie derecho o el pie izquierdo. Pero también tenemos que el hombre busca su identidad en heridas emocionales y experiencias negativas. Y aquí sí es una cosa interesante porque hay traumas, hay abusos, hay rechazo, hay abandono que pueden dejar profundas cicatrices y formar una autoimagen distorsionada, llevando a la persona o al creyente a creer mentiras sobre quién es y cuál es su valor verdadero. Esto produce un sentimiento de inferioridad. Y en la iglesia se ha metido el concepto del sentimiento de autocomiseración. ¿Y qué es esto? Es el estado emocional en que una persona se enfoca excesivamente en sus propios problemas, en sus propias decepciones o en su propio sufrimiento, desarrollando una actitud de lástima, quitando de Dios la adoración y poniéndosela en esta persona. Entonces todo el mundo dice, no, el hermano pobrecito. Ay, vamos a ver qué pasó. Y muchas veces puede la iglesia ir en otro rumbo, especialmente en la adoración. Pero lo más interesante es que el hombre ha olvidado el conocimiento de Dios y de su palabra. Y por eso la Biblia es el único libro que revela la verdadera naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza del hombre y el plan de la redención que restaura nuestra identidad y propósito. Por eso que Pablo, en Efesios, comienza exaltando al Padre por habernos bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Eso está en el versículo 3. Luego revela que Dios nos amó y nos eligió en Cristo antes de crear al mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y hay que hacer énfasis en santo y sin mancha. No somos un accidente, hermanos. Somos escogidos con un propósito para ser adoptados como hijos suyos, según el versículo 5. Ustedes saben ya por dónde se encamina Pablo en este texto. Primero, la fuente de toda bendición. Tenemos un Dios bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo a través del texto. La palabra griega que se usa como bendito es eulogeto. La palabra eulogeto significa hablar bien, significa digno de alabanza o declarado como bendición. Cuando se dice de Dios que es bendito, ello no significa que se le debe o desea bendición, sino que se le declara como fuente de bendición. Porque Él es un Dios bondadoso, que siempre está dispuesto a bendecirnos. Dios no necesita, hermano, nuestra bendición. Y mire decirle, y se lo digo, pero es digno de nuestra más profunda adoración y reconocimiento. Usted viene aquí a adorar a Dios. Cuando venimos al trono de la gracia, lo primero que debemos hacer es adorarlo. Cuando usted va a la oración de todos los días en su casa, lo primero que tiene que hacer es adorarlo. Por lo que Él es, fuente de toda bendición. Por eso quiero compartir con ustedes el Salmo 95, 6 a 7, que dice, vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Lo bendecimos entonces porque Él es fuente de todo lo bueno. ¿Y por qué no decirlo? También de todo lo malo. ¿No? Las cosas buenas son de Dios, las cosas malas también son de Dios porque Él conoce todo lo que nos pasa. Cuando Noemí llegó a Israel después de pasar que se le murieron los hijos, lo primero que ella dice cuando entra es, mi Dios me afligió. Él no dice que la culpa fue de la gente, no, mi Dios me afligió. Nuestro Dios es inherentemente completo, autosuficiente y glorioso. Su existencia, su poder, su sabiduría, su amor, su santidad no depende de nada ni de nadie fuera de Él mismo. Entendamos eso, hermano. Cuando le adoramos no estamos añadiéndole algo a su ser, no le estamos añadiendo algo a Él, sino que estamos reconociendo y respondiendo apropiadamente su infinita grandeza y valor.
Eso es lo que es Dios. Por eso es bendito. Y vamos a repetir lo que leímos en Hechos 17, 24 al 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho por mano de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero Romanos 11, 34 y 36 dice: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria para siempre. Por eso que Dios es bendito, es bueno. Está ahí viendo, proveyendo bendición. Y dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso yo lo considero como el corazón de este versículo 3. Porque Dios no solo nos dio una bendición, sino dice el versículo toda bendición. A diferencia de Saúl, allá, cuando le pidió la bendición a su padre, estaba buscando una bendición. Nosotros tenemos bendiciones materiales, también bendiciones espirituales, que es sobre todo lo que tenemos. No es una sola bendición como la que pidió Esaú. Las bendiciones de que habla Pablo son aquellas que afectan nuestra relación con Dios y nuestra eternidad, hermano. Y son siempre de naturaleza espiritual. Es nuestra relación con Dios. Esas bendiciones no dependen de mérito humano, sino son el resultado de su gracia infinita. Y esto nos insta a hacer algo. Hacer con un espíritu de gratitud y reconocer de que toda la capacidad espiritual y conocimiento que tenemos nosotros provienen exclusivamente de Él. Todo lo que usted sabe, todo lo que usted conoce, todo lo que usted tiene, proviene de Dios. Y recuerdo en el contexto allá, cuando a Moisés se le dio toda, por parte de Dios, Dios le da toda la forma de hacer los utensilios del templo, ¿se acuerdan? El propiciatorio, la cortina. Todas estas cosas Dios se las reveló a Moisés, pero dice que Él puso sobre dos personas, Bezalel y Ahilá, toda la capacidad para que la pudieran realizar. ¿Quién dio la capacidad? ¿Quién dio el conocimiento? El Señor. Y eso tranquilizó por un poco a Moisés, porque él es el que recibió esta revelación de parte de Dios. La pregunta que hago: ¿reconocemos lo que Dios nos ha dado? ¿Lo reconocemos, hermano? ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con las capacidades y talentos que Dios nos ha dado? Y esto es importante, porque a pesar de que seguimos siendo pecadores y malagradecidos muchas veces, Dios nos sigue bendiciendo espiritualmente. Miren cómo las cosas. Dios nos sigue bendiciendo a pesar de que no usemos lo que Dios nos ha dado para su gloria y su honra. Dios nos bendice con toda bendición espiritual todavía. No porque tuviéramos, y le vuelvo y repito, algún mérito o una cualidad redentora que diga: bueno, este Señor tiene cara de ángel. No. O que Él necesitara de nosotros. Es puramente por su soberana gracia, hermano. Su inmenso amor y su misericordia. Por eso que me remito a Lamentaciones 3, 22 y 23 de la Reina Valera 1960, que dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mírense eso. Por eso que muchos inclusive piensan que tienen a Dios en sus manos. Hay personas por ahí, yo he escuchado: Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Como que si yo agarro a Dios y lo moldeo a mi manera de ser, sin saber que somos nosotros los que estamos en las manos de Dios. Y no estamos y acuérdense que Dios tiene una situación de ira. Está enojado por el pecado del hombre. No es por la sangre de Cristo
que Él aplaca esa ira en nosotros, hermano, y nos reviste. Dios nos bendice a pesar de nuestra condición pecaminosa. Dios nos sigue bendiciendo a pesar de que queramos nosotros hacer lo que nos llega en gana. Su gracia es un favor inmerecido y nos amó cuando éramos indignos de ser amados. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1, que es la palabra que sigue en el otro capítulo, que dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¡Wow! ¡Qué declaración tan interesante y bondadosa a nosotros que no teníamos ni siquiera derecho a mirar al Dios del cielo! La idea de que Dios nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados debe influir entonces en nuestra conducta. En nuestra conducta, hermano. Y la conducta que debemos nosotros demostrar es una conducta de gratitud, una conducta de agradecimiento constante hacia Dios. Porque allá en Colosenses 3:15 dice, en esa parte de ese texto dice, seamos agradecidos. La conducta también tiene que influir hacia el amor hacia las otras personas. Y debemos extender ese mismo amor a los demás. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:19, amamos porque Él nos amó primero. Él se entregó primero. Y debemos vivir en obediencia a su palabra. Ese es el concepto de la conducta. Por eso la gloria de su gracia es más resplandeciente, precisamente porque fue derramada sobre nosotros que éramos indignos de su amor. Y esto refuerza la doctrina de la gracia, sino que también cultiva un corazón de profunda humildad y gratitud, que son los pilares de un verdadero discípulo de Dios. ¿Dónde nosotros recibimos estas bendiciones, hermano? Según el texto, las recibimos en los lugares celestiales en Cristo. Qué interesante esto. No solamente nos bendice, sino que dice la palabra en los lugares celestiales en Cristo. Del griego epuranios. No es que sea griego yo, hermano. Pero me gusta buscar estas palabras porque nos da una cierta amplitud. Epuranio, que significa hallándose en el cielo. Y si yo pongo eso, hallándonos en el cielo con Cristo, somos bendecidos. O perteneciente al cielo, o de carácter celestial. Son los hijos de Dios. Las bendiciones en los lugares celestiales. Entonces, por esa unión con Cristo, ya tenemos acceso a todas las realidades espirituales divinas, aunque todavía vivamos aquí en la tierra. Son realidades que poseemos. Y las poseemos por fe, hermano. No solo son promesas para el futuro, porque dice la Biblia en el 2:6, Efesios 2:6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la pregunta que nace, que también se tocó la semana pasada en el culto con el hermano, el mensaje del hermano Isaac, fue, ¿y dónde estaba Pablo cuando dice esto? ¿Dónde estaba Pablo cuando dice que estamos sentados en los lugares celestiales y somos bendecidos en los lugares celestiales? Estaba en la cárcel. En la cárcel memmertina. Oscura, fría, desolada. Oscura en la cárcel. Por eso que yo quiero que usted piense, hermano, cuando estemos pasando por ciertas situaciones de problemas y ciertas situaciones carcelarias, por decirlo así, que no tenemos salida para dónde coger, pensemos que estamos en un lugar celestial. Estamos en lugares celestiales, a pesar de la dificultad que estemos pasando.
Y si tenemos tantas bendiciones y el Señor nos pone en lugares celestiales, ¿por qué entonces nosotros, que somos creyentes y sabemos esto, porque esto fue escrito para los creyentes, ¿por qué entonces tendemos a alejarnos de Dios? Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero no hemos experimentado la consumación plena de nuestra salvación, que es la glorificación final. Y por tanto, seguimos viviendo en un mundo caído, lastimosamente. Y estamos viviendo con cuerpos caídos. Pero nuestro interior está revestido por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios, que nosotros tocamos en un mensaje anterior, capítulo 4, verso 7, dice: y si el misterio de muerte grabado con letra de piedra, 4:7, perdón, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Somos tan frágiles que somos vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Que a pesar de que nosotros estemos en un cuerpo de muerte, Dios sigue glorificándose en nuestras vidas. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¡Wow! O sea que el cuerpo, con este cuerpo no llegamos. Gracias porque el Señor ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Y Pablo lo sabía. Pablo decía en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo lo decía. Y Pablo era Pablo. Pero ¿qué dijo él allá mismo en Romanos 8:1? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que está en nosotros, que es sello de nosotros. Por eso es importante, hermano, ver que todo esto, bendición y en lugares celestiales, se complementa con la acción, punto 2, la acción soberana del Padre. Escogidos y predestinados. ¡Wow! Dice la Biblia: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí entramos en la profundidad del plan de Dios. En la profundidad del plan de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra nueva identidad, que es lo que estamos hablando hoy, no es un accidente ni una decisión a último minuto. Fuimos escogidos por el Dios mismo. Y esta elección no ocurrió cuando nacimos ni cuando creímos, sino antes de la fundación del mundo. ¿Usted se imagina eso? Y esto subraya tres cosas, hermano. Que la eternidad, la soberanía y la iniciativa divina de nuestra salvación. O sea, nuestra salvación viene por medio de la eternidad de Dios, la soberanía de Dios y la iniciativa de Dios. Por eso que, hermano, no le elegimos a Él primero, sino que Él nos eligió a nosotros. Y esta verdad nos debe humillar. Y esta verdad nos debe llenar de asombro, pero más sobre todo nos debe llenar de seguridad eterna. De seguridad eterna. La elección fue en Él, en Cristo, indicando que Cristo es el medio y el centro del plan eterno de Dios. Gracias a esto, la eternidad, la soberanía y la iniciativa vienen de Dios para nuestra salvación. Y sabiendo esto, nosotros debemos seguir siendo humildes, hermano. Demostrar gratitud, demostrar santidad, demostrar confianza, diligencia a través del servicio, utilizando nuestros dones espirituales. Porque a cada uno es derramada la gracia de Dios para servicio de Él, para poder llevar su palabra. Cada uno de nosotros, escogido por Dios, tenemos parte de su gracia, que son los dones espirituales. Hermanos, estamos
Por lo tanto, ya estamos vestidos de nuestra nueva identidad, porque fuimos escogidos. En Colosenses 3, versos 12 al 17, y me gusta leer textos bíblicos para que nos entendamos su palabra y podamos entender lo que Dios quiere. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y aquí el versículo 17 es definitivo. Y todo lo que hagan, todo lo que hagan, no es en mi trabajo, en la casa, en la escuela, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Por eso que la Biblia sigue diciendo, para que fuéramos santos. Fuimos predestinados, escogidos, como dice el versículo, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuál es entonces el propósito de esta elección eterna? No es para que seamos, bueno, tenemos el privilegio de ser escogidos de Dios. Ah, sí, mira, tengo la marca aquí, tengo el sombrerito. No, ni para que seamos indiferentes y mucho menos arrogantes, sino para una transformación interna, moral y espiritual. La transformación inicia en el interior del cuerpo, del interior del ser. La gente lo que ve es lo exterior, pero mi vida interior la ve Dios. Entonces, si Dios está en nuestra vida y hay una transformación moral y espiritual, el mundo va a ver algo diferente. Pero ese es tema del segundo mensaje, que yo le dije que eran 3 partes. Pero dice la Biblia, para que seamos santos, apartados para Dios. Todo el mundo sabe eso, dedicados. Pero cuando yo veo santo en la Biblia, siempre me llama la atención un texto en Mateo 7:6 que dice, no den lo santo a los perros. Eso es duro. Ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que las huellen con sus patas y volviéndose lo despedacen a ustedes. Nosotros somos algo especial para Dios y esa santidad es para el Señor. Y dice la Biblia en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¡Wow! Entonces hay una advertencia. La santidad es verdaderamente apartado para el Señor. Sin mancha, impecable, moralmente puro, irreprensible. Nosotros aquí estuvimos oyendo esa palabra mucho cuando el pastor Clifford habló sobre los diáconos y los pastores. Irreprensible. Pero todo esto solamente es posible delante de Dios, delante de Jesús. Es decir, a la vista de Él. Lo que implica una pureza que solo Dios puede ver y otorgar. Este es un proceso, hermano. Esta santificación, esta santidad es un proceso de santificación que comienza con nuestra justificación y continúa a lo largo de nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso que dice la frase, en amor. Porque se refiere a que Dios nos ha escogido y al ambiente en que debemos vivir como resultado de esa escogencia. Cuando se habla de palabras irreprensibles, yo lo veo desde 2 puntos de vista, hermano. Desde el punto de vista ético-moral y la parte testimonial. Cuando se habla la palabra irreprensible, ¿qué significa la parte ético-moral? Es en el vivir diario, es en el diario,
constante. Es un llamado a una vida que no da ocasión para que otros nos acusen, sacando en cara nuestras faltas morales graves. Y no se trata aquí, hermano, no se trata de no cometer errores. Si vamos a cometerlos, somos personas humanas, cometemos errores. Pero lo que se quiere decir aquí es que nuestro deseo, nuestra tendencia diaria, ético-moral, nos lleve a una vida íntegra y de santidad. Y eso nos toca a nosotros hacerlo. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone eso. Es que yo decido agradarle a Dios. Yo decido, además de la ética moral, yo decido hacer las cosas bien hechas. Y el testimonial es ante el mundo. Primero tengo que vivir yo diariamente, integralmente en santidad, para entonces que mi testimonio se pueda reconocer. Y es vivir de tal manera que nuestro testimonio no sea desacreditado por un comportamiento inconsistente o hipócrita. En pocas palabras, no ser piedra de tropiezo a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue diciendo en el versículo que viene 4:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la elección en la que estamos nosotros se complementa con la predestinación. Y Dios no solo nos eligió, hermano, para ser apartados, para ser santos, sin mancha, sino que nos predestinó. En pocas palabras, determinó de antemano para una relación particular, la de ser hijo suyo. Mire cómo es esto, ¿no? En Romanos 8, 29 y 30, Dios dice, Pablo dice allá, porque a los que de antemano conoció, o sea, predestinó de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. En pocas palabras, de manera general, podemos decir que esta palabra, predestinación, viene del griego prorizo. Y prorizo significa determinar anticipadamente. O sea, a ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. El prorizo es pro antes y el erizo es horizonte. Nosotros podemos ver el horizonte al final. Cuando vamos a la playa vemos el horizonte, pero no podemos ver más allá del horizonte. Pero Dios ve más allá del horizonte. O sea que Él vio de anteriormente los que iban a ser salvos. Él anticipó, ordenó. Así que la predestinación es de Dios. Anticipó ciertas cosas que ocurrirían después. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente, hermano? De acuerdo con Romanos 8 que acabamos de leer, Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la imagen de su Hijo. Y ciertas personas iban a ser justificadas y ciertas personas iban a ser glorificadas. Y aquí es un punto importante, ¿no? Dios predeterminó que ciertos individuos serían salvos. No todos. Y a veces es duro decir esto. Pero la predestinación es la doctrina bíblica en que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para la salvación. La pregunta que yo hago ahora, hermano, ¿usted es salvo? Y eso lo responde usted en su corazón. Eso lo responde usted. Usted es salvo. Porque si usted es salvo, usted está predestinado por Dios. Usted puede venir a Dios y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios no niega a nadie. Y no logre ni piense, bueno, si yo no soy salvo, ¿para qué voy a buscar a Dios? No. Dios no echa afuera a nadie que llegue a Él, a su fe. Nadie. Él no rechaza a nadie. Y más, Él nos recibe, nos salva y nos da el efecto o nos adopta, dice la Biblia. Y esto de la adopción era un acto legal que confería todos los derechos y privilegios de un hombre natural
Y la adopción en este tiempo romano era irreversible. Dios nos ha dado una nueva familia, hermano. Dios ahora nos ha dado un nuevo nombre. Hay un himno así, ¿no? Hay un nuevo nombre en la gloria. Y un estatus legal. Y ahora podemos decir que somos hijos de Él. Pero todo esto es a través de Jesucristo, que es el Hijo unigénito, y nosotros llegamos a ser hijos por gracia a través de Él. Él nos hace coherederos con Él. Pero todo esto, dice el versículo, según el puro afecto de su voluntad. Esta frase es crucial, hermano. La razón última de la elección, de la predestinación de Dios, no reside en nada que nosotros hayamos hecho o que Él haya visto en nosotros, ya lo hemos dicho, radica en su voluntad. Es por su soberana bondad, por su beneplácito, dice la palabra, por su placer. Y esto elimina cualquier base para decir, no, yo soy salvo, pero tú no. No, no hay orgullo humano, subraya solamente la gracia inmerecida y no hay mérito de parte de nosotros para decir que yo soy salvo. No. Simplemente es gracia por su voluntad. Y el propósito final, el último punto, la alabanza de su gracia. En versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. Este versículo resume el propósito supremo de toda la obra del Padre en nosotros. Todo lo que Dios ha hecho y hará por nosotros tiene un fin. Todo por su gloria, para que su gloria sea alabada. No solo su gloria, sino específicamente la gloria de su gracia. Hermano, hay un texto que me llama mucho y poderosamente la atención. En Filipenses 2, 9 y 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Antes estamos orando por los perseguidos, y el hermano decía que teníamos una mala noticia, que seguimos siendo perseguidos. Pero también hay una buena noticia: al final el cristiano gana. A pesar de la persecución, a pesar de todo problema, ganamos. Ganamos el cielo. Ganamos la presencia del Señor. Nuestra existencia como creyente, hermano, nuestra santidad, nuestra adopción, no es para nuestra propia exaltación, sino para magnificar la grandeza inmerecida de Dios en nosotros. Por eso dice la Biblia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y la palabra acepto, otra palabrita griega, es charitosen, significa favorecido por gracia o con gracia. Dios no solo nos acepta, Él nos favorece abundantemente con su gracia. Y esto sucede en el amado, en Jesús. Y somos aceptados y favorecidos, hermano. Qué bonito es esto. Hoy todo el mensaje ha sido hacia sus hijos. Sintámonos que tenemos una nueva identidad, hermano. Nuestra aceptación está enraizada en la aceptación de su Hijo como nuestro Salvador personal. Por eso que quiero mencionar algunas aplicaciones aquí. Una persona, un hijo de Dios, debe amar a Dios entonces. Nuestra elección y la vasta obra del Padre en nosotros, bendiciéndonos, nos impulsa a amar a Dios con un profundo amor en gratitud. ¿Y cómo no amar a quien nos ha escogido antes de la creación? ¿Cómo no amar a aquel que nos adoptó como hijo? ¿Cómo no amar? Un hijo de Dios o un discípulo de Dios debe crecer en Jesús y creer en Jesús. Y todas estas bendiciones en Cristo nos hacen crecer, extender, apropiarnos de esta nueva identidad y todo lo que poseemos para ir y llevar el Evangelio de Dios, para estar ocupado en las cosas del Señor. Un discípulo debe cultivar un corazón agradecido por la obra de Dios. Este pasaje que hemos hablado define esa misma situación, hermano. Debemos tener un corazón agradecido, todo siempre, y humillado. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, escogidos
Fíjense usted, predestinado, adoptado y hecho santo y aceptado, todo por la pura voluntad del Señor. Él decide esto, hermano. Esto es motivo de eterna gratitud. No hay queja, hermano. Que si me pasó esto, que si me pasó lo otro, que si llegué tarde, que si fracasé, que si no fracasé. No, hermano, no hay tiempo para esto. Dele gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios por todo. Y por eso un discípulo debe reflejar esa continua transformación de su vida. El propósito de ser escogido es para que fuésemos santos y sin mancha. La elección no es solo para tener un estatus, sino para una vida transformada que refleje la santidad y pureza de Dios. Y la identidad de sus hijos implica vivir como hijos, buscando honrar a nuestro Padre Celestial. Y para terminar, hermano, un discípulo debe vivir o dejar de vivir buscando la aprobación de las demás personas. Ya. Un discípulo debe dejar de vivir buscando la aprobación de las demás personas. Tu nueva identidad no está en lo que haces, sino en que eres un hijo de Dios elegido por Él. Y ya tienes esta nueva identidad. Y lo más interesante es que esta identidad está marcada por la sangre de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por estas bendiciones que tú has derramado en tu palabra para nosotros, Señor. No tenemos palabras, Padre, para demostrar esa gratitud. Llegamos a ti, Señor, inclinados y glorificamos tu nombre y tu grandeza, Señor, por lo que eres. Perdónanos, Señor, si no hemos pensado de esta nueva identidad. Escogidos, predestinados, elegidos, adoptados por ti, Señor. Somos especiales para ti, Señor, para que el mundo vea y conozca que tú eres un Dios salvador y eterno. Somos nosotros, Señor, los que debemos dar ese testimonio. Somos nosotros los que tenemos que ser los primeros en llevar y decirle al mundo que tú tienes un plan para cada persona. Porque hay muchas personas que todavía no te conocen, Señor. Hay muchas personas que todavía no creen en ti, Señor. Que nosotros seamos esa luz, esa sal, que puedan ver esa transformación que tú, por agradecimiento, has hecho en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos aprender y conocer todo lo que tú has hecho desde antes de la fundación del mundo. Gracias por esa salvación eterna, Señor. Que hoy en día y ahora en adelante, cada uno de nosotros, cuando nos encontremos con ciertas dificultades, podamos ver el cielo como nuestra morada, Padre. Podamos ver aquel lugar que ya preparaste para nosotros, Señor. Porque todo lo que está aquí en la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Creemos en tus promesas, Padre. Creemos en la salvación. Creemos en Jesucristo, Señor. Y creemos que tú nos has dado esta nueva identidad. En el nombre de Jesús.